El tema de hoy se llama Más allá de la muerte, o después de la muerte. Va el primer cita es Salmo 48:14. Yo no sé si a usted le da miedo morirse, pero esto es lo que dice la Escritura. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Miqueas 2:13 dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Pocas cosas atemorizan más al ser humano que morir. Hay toda una industria relacionada con el hecho de que la gente muera. Hay abogados que viven de tratar con herencias, hay gente que vive de vender flores, de vender velas, de hacer misas o servicios fúnebres, de vender una caja. Hay un montón de hospitales, médicos, geriatras, especialistas de distintas cosas, cirujanos, medicamentos, prótesis, aseguradoras, etcétera. Y todo tiene que ver con el hecho de partir de este mundo. Hasta si usted va a comprar un terreno o si lo van a incinerar, y la gente dice, ¿qué es lo que va a pasar? Yo he hablado con cristianos que han estado a punto de partir, y muchos por ignorancia, por falta de conocimiento, presentan un temor, no se sueltan en los brazos de Dios, y yo no sé cuál sea su caso. Si nos remontamos a este versículo que es muy conocido, Romanos 6:23, ¿cuántos lo habían leído alguna vez? Es muy conocido. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se nos hace común que la gente muera. Se nos hace común pensar que por el pecado de Adán y de Eva la gente de repente ya no esté. Pero Dios no hizo al hombre para que se muriera. El ser humano podía tomar del árbol de la vida y ser de carne y vivir para siempre. Y a lo mejor usted no ha pensado, pero llegó un momento en que la muerte alcanzó a Adán. Dice, esto es lo que Dios le dijo, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 5:5 dice, fueron días que 930 años. Y un día, pues yo no sé si se recostó abajo de un árbol, todos lo voltearon a ver, los ángeles lo estaban viendo porque nunca había muerto nadie, los ángeles son inmortales, y Adán dejó de su corazón de latir, dejó de respirar, dejó de pensar, y de repente lo vieron que se postró y cambió Adán, se dejó de mover. Con el correr del tiempo se puso frío, aparecieron larvas, se hinchó, se desinfló, se agusanó, se pudrió y se volvió polvo. Y evidentemente eso empezó a llenar de temor el corazón de los hombres, porque ya no iban a volver a ver la luz del cielo, porque ya no iban a estar con su esposa, porque no iban a estar con sus hijos, porque ya no iban a poder pescar, no iban a poder cosechar. Se dieron cuenta que era algo diferente lo que había sucedido con Adán, y ellos no sabían qué había detrás. La muerte era un estado nuevo para toda la creación, y yo creo que el diablo soltó una carcajada cuando Adán murió, porque parecía un estado, hermano, que no tenía solución. Muerte quiere decir separación, y el cuerpo de Adán estaba hecho polvo, y el espíritu y el alma se habían ido, y solamente los ángeles y el diablo sabían a dónde se había ido.
Y sabe, hermano, este tema de la muerte, curiosamente Dios demoró mucho en aclararlo. No fue algo que Dios enseguida viniera y aclarar dónde iban los muertos. La gente podía suponer dónde iban los muertos, pero no sabían qué era lo que había pasado realmente. Los egipcios a los faraones los enterraban con gente. Pensaban que iban a ser servidos en el más allá. Creían que los gatos podían ser una especie de guías. Los aztecas creían en el Mictlán y pensaban que los perros y las flores de color naranja guiaban a los muertos en el solsticio a que regresaran. Igual los celtas pensaban lo mismo. Ellos adoraban a Shamanaín, la fiesta del Halloween se origina de ahí. Para los judíos solamente le llamaban Seol, pensaban que iban al sepulcro. Para los griegos existía el Hades, que era un dios, y había dos zonas, el Tártaro, donde la gente era castigada, y el Elíseo, donde iban las almas nobles. Y así le podría yo seguir. Bueno, los romanos le llamaban infierno, el lugar profundo, pero realmente nadie sabía qué era lo que pasaba por completo, eran solamente suposiciones. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esoterismo es algo secreto, esoteros quiere decir secreto. Y el esoterismo creció y la gente intentaba hablar con los muertos, se imaginaba muchas cosas acerca de la muerte, pero Dios no aclaraba el tema. Incluso el libro más viejo de la Biblia, que es Job, se cree que lo escribió Moisés, y se cree que es el más viejo de la Biblia porque Job sacrificaba, no había un sacerdocio, no había un templo. Vemos cómo Job veía la muerte. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o esperé al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto. Él pensaba que la muerte era un lugar de reposo, dormiría y entonces tendría descanso. Ellos veían a la gente morir y pensaban que la muerte era un lugar donde uno iba a descansar. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Eso es lo que pensaba alguien de la época de Job. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. O sea, él veía que cortaban los árboles al ras, le echabas agua y salía un piecito. Dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y a dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace. ¿Qué dice? Era lo que pensaban en esa época. El que muere no vuelve a levantarse. Y dice: hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Esa era la forma de pensar en el tiempo de Job. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. Entonces, ¿qué visión tenía él? Era un lugar de descanso, un lugar oscuro. Como veían que enterraban a la gente, pensaba: es un lugar agusanado, es un lugar donde ya te dejan de molestar, es un lugar donde nadie está sobre ti. Él pensaba que el hombre ya no se podía levantar. La Biblia deja claro que usted no es solamente un cuerpo, al contrario, es un espíritu y un alma viviendo en un cuerpo. Y tu espíritu y tu alma necesitan el cuerpo para vivir en este mundo material. Esto está hecho de material. Todo esto es material. Necesitamos el armazón para movernos y estar aquí. Pero cuando el cuerpo es separado del alma y del espíritu, ellos pasan al mundo espiritual, donde el cuerpo no es necesario. Dice 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, eso no quiere decir que no estén ahí.
Si usted me dice que ahorita hay palabras cruzando en el ambiente, nadie le cree. Pero si usted recibe un WhatsApp, algo cruzó y llegó a donde usted está. Aquí hay señales de radio, hay microondas pasando. El hecho de que tú no veas algo no quiere decir que no exista. Entonces, Salomón, que fue alguien tan sabio, él tuvo una deducción lógica, porque el hombre puede tener deducciones lógicas, pero Salomón no tuvo revelación de Dios. Esto es lo que él deducía. ¿Sabe qué era lo que más le molestaba a Salomón? Salomón le molestaba la gran obra que él hizo que fuera olvidada. Él le demoró 7 años hacer el templo, 13 años hacer su palacio, tuvo 300 esposas, 700 concubinas, y le frustraba que luego de tanto trabajo no lo recordara nadie. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Él decía, la muerte es un lugar donde eres librado del sufrimiento. Es algo que está bien. Le frustraba un poco que no se le recordara. Este mal hay entre todos los que se hacen debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Él pensaba que era mejor estar aquí. ¿Se da cuenta? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, él decía, se les apagó el cassette, ya no les pasan corriente, les apagaron el servidor. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Él pensaba, van a estar en la oscuridad por muchos años, y eso le frustraba su corazón. No era un hombre feliz. Hay un pasaje en la Biblia donde es único en su tipo. Moisés está guiando al pueblo y se levantan unos primos contra él. Se llamaban Natán y Abiram, Dotán, Natán y Abiram, los hijos de Coré. Y le dice, basta ya de ti, Jehová también habla por nosotros. Para no hacerle larga la historia, el castigo que Dios envía sobre ellos es que se abre la tierra y son tragados vivos al Seol, a lo que los judíos llamaban el lugar donde iban los muertos. Y les quedó solamente una cosa clara, que está allá abajo. Pero no sabían más, no sabían qué había en ese lugar. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Si no hubiera venido Cristo y nos hubiéramos quedado con solamente esta revelación de lo que dice Job, de lo que dice en Números en este pasaje y de lo que dice Salomón, no tendríamos ni idea de lo que pasa después de que morimos. Nadie sabría qué le pasa a los muertos. Seguiría diciendo, los faraones seguimos reinando en el más allá.
Seguiría pensando el griego que hay un lugar, el Tártaro, y hay otro lugar que es el Elicio. Podrían decir, como hoy los testigos de Jehová, que el ser humano solamente duerme, que desaparece, que no existe. Podrían pensar, como piensan católicos y judíos, que hay un purgatorio, porque eso también los judíos lo piensan. Podrían pensar, como los de la cienciología, que hay un malvado dictador cósmico llamado Shenu que visita los planetas, o como creen los mormones que Dios vive en un planeta que se llama Kolob con su Hijo Jesucristo. Podríamos poner cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no existe una revelación de Dios clara acerca de lo que ocurría. Ahora, estaba profetizado en este libro que Dios no nos iba a dejar sin saber. Estaba profetizado en este libro que Dios iba a hacer algo, ¿sí? Fíjense lo que dice la Biblia, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿De quién habla? De Cristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo varará el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, dice ahí. Los libraré de la muerte. Oh muerte, aquí está hablando que Él le va a poner fin a la muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Hebreos 12:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo estaba bien tranquilo. El cuerpo de los hombres desbaratados, ¿sí? Y él reinando en un lugar que el hombre ni siquiera sabía que existía. El reino de la muerte. El ser humano no sabía ni siquiera cómo era. Y lo que es peor, lo llenaba de temor. Lo cual quiere decir que si usted está en Cristo, no es bueno que tenga temor a la muerte. Amén. Y si digo amén y me muero, dice, ¿no? Diga amén usted, ¿no? Pues vino a librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque el pueblo judío cumplía los 318 mandamientos de la ley por miedo. Estaban sujetos a servidumbre por miedo a que Dios les quitara la vida. Jesucristo vino a hacernos libres del miedo a la muerte. Y Él estaba diciendo: muerte, yo seré tu muerte. 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti. Fíjese, hermano, qué cosa más rara. Tenía que morir la vida para vencer a la muerte. Tenía que caer la luz a la oscuridad. El autor de la vida tenía que ser muerto, porque Cristo tenía que ir a ese lugar para redimirnos del Seol, porque ahí había caído Adán. Y Dios no había querido revelar nada acerca de este proceso. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Así que el tema de la muerte, hasta que Dios le quiso hablar del tema, habló. Crecieron multitud de ideas y de corrientes
filosóficas y de prácticas acerca de la muerte y de lo que pasaba, pero no era revelación de Dios. Cada pueblo, cultura, lo manejó de distinta forma. Los hinduistas creen, o el hinduismo, que hay una reencarnación y que vas logrando un karma que te persigue a la siguiente vida. Y el budismo cree en encontrarse con la luz, encontrando el nirvana. Y el hombre tiene muchas ideas de lo que pasaba, pero Dios no había dicho nada hasta que vino Jesús. Estos son los puntos que usted tiene que saber acerca de la muerte, dónde van los muertos, porque lo habló Jesucristo y es verdad. Había un hombre rico, Lucas 16, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día, ¿cada cuánto? Cada día banquete con esplendidez. Haz de cuenta que tú tienes dinero todos los días para ir a un buen restaurante. Y dices, nunca voy a guisar, nunca voy a hacer nada, todos los días me voy al mejor restaurante y cambio. Y este hombre llevó una vida espléndida. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí aparece un lugar. Al seno de Abraham. Ya nos está enseñando algo. Y murió también el rico. Y los ángeles, ni los de Charlie fueron por él. Número uno, primera enseñanza de este pasaje. No tiene nada que ver tu vida de aquí con lo que puede ser tu existencia allá. ¿Está claro? Tú puedes aquí tener una vida y después del otro lado será una cosa diferente. Esa es la primera enseñanza que nos deja el pasaje. Por eso Jesucristo escogió estos dos personajes, para dejar tan claro el contraste. No te guíes por cómo está tu vida hoy. Lo que importa es la eternidad. A lo mejor hoy estás lleno de llagas y tus amigos solamente son perros y estás a la mesa y en el polvo. Eso no dicta nada. A lo mejor no dejas de vivir cosas espléndidas. Tampoco quiere decir nada. Sigo leyendo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Número 2, no dejas de existir. Estás consciente. Piensas, hablas, ves, eres la misma persona. Porque él conocía a Lázaro y Lázaro lo conocía, él y conocía a Abraham. Y hablaba y se comunicaba con él. Así que grábese esto, que usted se muere pero existe. Se muere pero existe. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu son inmortales, hermano. Lo que dejó fue la carcasa y se quedó. ¿Sí? Usted con alma y espíritu ya no tienen que comunicarse en este mundo físico, pero en el mundo espiritual claro que existe y está vivo y conoce y platica y habla y se mueve y toca y siente. Un ejemplo. Usted aquí puede andar sin visa, pero no en Estados Unidos. Usted necesita una visa para moverse allá. ¿Está claro, no? Entonces necesita usted un cuerpo para moverse aquí. Pero cuando esté en el mundo espiritual de la gente que muere, donde está Dios, su reino y los ángeles, donde está el cielo y el infierno, su alma y su espíritu existen ahí, donde quiera que usted vaya. Número 3, hay dos lugares. Hay dos lugares bien diferentes. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este ahora es consolado aquí y tú atormentado. ¿Se da cuenta de los dos lugares?
Uno es un lugar de consuelo, de reposo, y el otro es un lugar de tormento. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Había un hueco enorme, un hoyo profundo que separaba los dos lugares y se podían ver a una distancia, pero de un lado estaban los justos y de otro lado estaban los que habían vivido una vida que no le había agradado a Dios. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Número 4, para Dios basta esto. Esto es lo que basta para Dios. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas. No, pero si llega uno todo chamuscado de acá, ¿sabes qué? Hace un calor ahí, mira, cambia, ¿no? Y Dios confía en el poder de su Espíritu y su palabra predicada para que esto baste, ¿no? Es su verdad y la debes de creer. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermano, ahí tenía que ir Jesús. Él le dijo es lo grande de ese pasaje donde él está crucificado y hay un ladrón de un lado y otro del otro lado, porque uno murió por los pecados, otro murió en pecado y otro murió al pecado. Cristo le dijo al ladrón que se arrepintió: ya estarás conmigo en el paraíso. O sea que le llamó paraíso a donde estaba Abraham, donde estaba David, donde estaba Jeremías, Débora, donde estaba Job. Era el lugar donde estaban los justos. ¿Sí entiendes? Y el otro era un lugar de tormento. Nadie que vaya algún día al infierno podrá decir que Dios es injusto, aunque nunca haya oído la Escritura. Según la Biblia, Dios puso una voz en cada ser humano que se llama conciencia. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Cristo llegó ahí. Y Cristo llega ahí, dice la Biblia, que Él se puso a predicar. Cristo predicó, hermano. Le predicó a los justos, lo oyeron los pecadores, lo oyeron los ángeles caídos. Él estaba cumpliendo lo que debía hacer. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahorita les enseño quiénes eran esos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Judas 6, porque nada más es un capítulo. Y los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces Cristo llegó y estuvo predicando ahí. Predicó el evangelio. Porque aunque había gente que había creído a crédito, habían creído a crédito, ¿no? A ellos no les había tocado el Mesías, lo creyeron antes de que viniera.
pero el pecado no estaba pagado, no podían entrar al cielo. ¿Sí entiendes eso? Ellos no podían entrar al cielo porque el pecado no estaba pagado, no estaban justificados. Entonces, estas personas que estaban ahí en el seno de Abraham, en lo que la Biblia llama el paraíso, cuando Cristo se levantó de la muerte, ellos también fueron resucitados ya. La Biblia les llama las primicias. Dice 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero, ¿quién fue? Y luego, ¿y quiénes son las primicias? Pues los que estaban ahí esperando. Estaba David, estaba Abraham, todos estaban esperando. Era un lugar muy bonito, pero no podían entrar al cielo hasta que viniera el Salvador y pagara por el pecado. Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, levante su manita, ¿no? Pero pues los primicias ya les tocó. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos, no dice espíritus, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. A veces un susto, ¿no? Y saliendo de los sepulcros, vieja, ya llegué. ¿No? Salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Nada infartados, bueno, se aparecieron de que habían resucitado. Y Cristo, hermano, es de carne. Las primicias son de carne glorificada, que come, que vuela, que atraviese paredes, que es inmortal, que no se cansa, que ya no tiene actividad sexual. Así que los solteros, apúrense. Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Por qué? Porque se les apareció ahí. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Pero que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amados, ahora somos hijos de Dios y Dios nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, pues no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Recuerde que Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿qué pasa con la resurrección del Señor? ¿Qué pasa con esa gente que llegó al cielo ya con un cuerpo glorificado? Pues que Dios nos abrió la puerta al cielo, hermano. Si usted ahorita se va, ya no se va para allá. ¿Para qué si va a estar solito? ¿No? Si ya el Señor se lo llevó para allá. Antes no podían entrar, pero hoy la sangre ya pagó. Usted, Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra
hasta dentro del velo, no se queda fuera, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Dice, este lugar existe aún, sigue estando ahí abajo. No se engañe, para los justos es el cielo. Para la gente que muere sin Cristo sigue habiendo un lugar de tormento. Él trasladó el lugar de muerte de los justos al cielo, pero la persona que sigue estando sin Dios muere en condenación. Si no, Jesucristo no diría esto: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es lo que pasó cuando Cristo resucitó. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, los que estaban ahí sin poder entrar al cielo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, desde que Cristo hizo eso, la muerte es un buen evento, hermano. Amén, hermano Manuel. ¿Por qué? Pues se va usted para el cielo, se va con Jesús, se le quita el achaque, el dolor, la gotera esa que tiene, todo, todas las marcas, todo, usted está nuevito, ¿no? Ahí le deja las deudas y todo al que se quedó. Usted agarra y se va. Si no, el apóstol Pablo, ¿por qué dice esto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿O está mintiendo la Biblia? ¿Por qué lo dice si es algo malo morir? ¿Por qué le tiene miedo? ¿No dice la Escritura que cuando Esteban lo apedreaban, decía, había el cielo abierto, vio el cielo abierto y a Dios y el Hijo del Hombre sentado? O sea, él entregó y nada más pasó. La muerte es como pasar de aquí a acá. Ahí se quedó y los ángeles vienen por ti. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y estar con Cristo. No iba Pablo a estar dormido, me voy al Seol, dejo de existir. No, voy a estar con Cristo. Vamos a platicar. Oiga, si hablaban ahí, habrán uno con el otro y el otro quemándose y hablaban, ni modo que ya Cristo, habiendo vertido su sangre y abriéndome el camino al lugar santísimo, al verdadero cielo, me vaya yo a dormir, me vaya al sepulcro, me vaya a otro lado. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque es la gran victoria de Jesús sobre la muerte. ¿Sí? Quitó el poder de miedo que la muerte tenía sobre el corazón del hombre.
hizo algo que el diablo consideraba imposible. Primero, que Dios hiciera un bebecito y se hiciera hombre, y que fuera la vida misma muerta en una cruz, que era para malditos. Luego, nunca hacerlo pecar. Después, verlo ir hasta abajo y que fuera tan santo, dice Romanos 1, que el Espíritu de la Santidad lo sacara de ahí. Y no solamente que lo sacara, sino que se llevara a todos para allá. Y que los que ahora mueren en el Señor van directo allá. Porque Cristo ahora reina en el infierno. ¿No dijo él: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades? Allá reina Jesucristo, porque ya también venció. Cristo es el Rey en todo lugar. Es el Rey de reyes, el Señor de señores. Así que deje de tener temor. ¿Qué es lo que va a pasar si una persona hoy muere en Cristo? Bueno, no tiene un cuerpo glorificado aún para andar aquí, pero de que es un espíritu para andar en el reino espiritual de los cielos, le sirve perfecto, ¿no? 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Está diciendo, no todos van a estar muertos cuando Cristo venga, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si tienes un familiar que murió en Cristo y ahorita está allá con el Señor, cuando suene la trompeta vendrá a unirse con su cuerpo, que se va a levantar. Eso es lo que está diciendo ahí. Va a resucitar su cuerpo. Queda claro que la gente nunca deja de existir, está viva. Dios es un Dios de vivos. Dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ellos van primero, y vas a ver la levantadera, ¿no? Ellos van primero, llevan más tiempo esperando resucitar su cuerpo. Es algo sobrenatural. Hubo cristianos del siglo I que, comidos por leopardos, quemados en el Coliseo. Pues, ¿dónde están sus restos? Pues nada más Dios sabe, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es la verdad acerca de la muerte. Esta es la victoria de Jesucristo para darte paz y confianza. ¿Tienes temor en esa área? ¿Tienes miedo? ¿Sabe que hay mucha gente que no sirve a Cristo porque se cuida demasiado? No sea que me vaya a dar, ¿sí? No, hay que visitar a tal persona, pero está lleno de cadillos, esa zona, no, ya es muy tarde. ¿Y qué tal si no, está el sereno cayendo? ¿Y si me muero? Si te mueres te vas con Cristo, ¿no? Pero vete bien, vete habiendo cumplido tu labor. No ame tanto su vida porque la puede llegar a perder. Jesucristo repitió varias veces en los evangelios que el que ama su vida la perderá. Porque realmente, hermano, para Dios, habiéndote hecho libre de este temor, diciéndote a dónde vas, que es tu verdadero hogar, para Él es como un motor para que vivas realmente para Cristo. No para que le bajes la velocidad, porque digas, bueno, quizá me voy a 20. No vaya a ser que me vaya a pasar algo y me muero antes. Sirve a Dios, sé libre en esa área, ¿sí? Dios sabe cuándo es el momento para ti, pero termina la carrera como el apóstol Pablo dijo, estoy pronto a ser crucificado, a ser sacrificado, y se ha acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Póngase de pie. Hoy quiero orar y hacer un llamado al altar para todos los que tienen miedo a morir, para los que tienen miedo, algún temor. Cierre sus ojos, no vea a quien pase.
Nadie te está viendo. Si tienes que pasar, pasa. Pero si hay algún tipo de temor en tu vida, algo que te está quitando la libertad de servir a Jesús, ven a este lugar, aquí al frente. Vamos a orar. Levante sus manos. Amado Dios, en este momento, Señor, te damos gracias porque tú diste la vida por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque rompiste con el poder que el diablo tenía sobre la muerte del hombre, sobre el poder del sepulcro, sobre nuestra vida. Te damos gracias, Jesús, porque aun siendo tú la vida, fuiste muerto, Señor, para sacarnos de ese lugar. Señor, te rogamos en esta hora que te lleves todo temor. Fuera todo temor a la muerte, Señor. Echa fuera todo miedo a la muerte. Fuera en el nombre de Jesús. Trae una paz, Señor, una libertad, una confianza. Llénanos de pensamientos de eternidad del cielo, Señor. Llénanos de tu libertad, amado Dios. Y sabe, hermano, la muerte no solamente es el momento en el que tu cuerpo se queda tieso. La muerte opera también robándote, quitándote vida. Hay áreas de tu vida que tienen muerte, porque te has movido en contra de lo que expresa la palabra. A lo mejor tu vida financiera está muerta. A lo mejor hay muerte en tu casa. Se ha apoderado de tu familia, se ha quedado en ese lugar. Hay esterilidad en tu vida. A lo mejor han muerto tus sueños. Y Jesucristo vino a recuperarlo todo. La Biblia dice que Él vino a recuperar, a salvar lo que se había perdido. Y en esta hora, oh Dios, echamos la muerte de toda parte de nuestro ser. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de las finanzas de este pueblo. Fuera, oh Dios del cielo, de la unión conyugal de tus hijos. Fuera, oh Padre celestial, de sus casas. Se vea vida y luz en esos hogares, Señor. Se vea una vida, Padre celestial, en su vida espiritual y de oración. Recupérate, sal de esa tumba. Vuelve a vivir, vuelve a soñar. Deja el temor. Fuera todo espíritu de temor de este lugar. No se te ha dado espíritu de cobardía. Te tiene un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hay un espíritu de valentía que Dios puso en ti. Levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, dígale: tu nombre levantaré.